But behind this figure was an ordinary man, a master manipulator whose talent for public speaking and deep understanding of how to effectively use propaganda propelled him to ultimate power. La imparcialidad y la verdad objetiva nunca fueron parte del manual de la propaganda nazi. Las ideas de Adolf Hitler solo respondían a un único plan: el control de las masas. Si no se podían negar las malas noticias, debían inventarse otra para distraer a las personas y convencerlas de que el líder los llevaría por el camino correcto. Posiblemente esta fue una de las armas más eficaces de toda la Segunda Guerra Mundial. El Führer fue responsable de lavar el cerebro de millones de personas para que apoyaran su régimen, incluso cuando se estaban cometiendo los crímenes más atroces conocidos por la humanidad. La superioridad racial, el odio hacia los judíos y otros mensajes del Tercer Reich justificaron la brutal contienda. Pero ¿cómo logró que tantas personas creyeran en su palabra? En este nuevo video de Historia Militar, haremos un repaso por las tácticas que utilizó el líder nazi para convencer al pueblo alemán de que lo apoyara, como la consolidación de un supuesto héroe y la construcción de un enemigo común en el que podía recaer todo el odio que permitiera desatar un verdadero infierno. In power, Hitler and the Nazi Party would build a propaganda and terror machine to persuade, coerce, and ultimately mobilize the population of Germany, defining the Nazi state through the notion of strength through unity. One people, one Reich, one Führer. Si en la actualidad hablamos de Adolf Hitler, inmediatamente viene a nuestras mentes la palabra muerte. Esa es la manera en la que nuestro cerebro sintetiza el horror de la guerra y fundamentalmente del Holocausto que acabó con la vida de millones de judíos. La extensa lista de crímenes que tuvieron al Führer como principal artífice permiten que se piense en él como un gran asesino, casi un villano de película. No obstante, fue más que un brutal líder en tiempos oscuros. Desde la creación del partido nazi en la década de 1920, demostró su destreza en los escenarios para convencer a enormes multitudes de acompañarlo. Y cuando asumió el poder en Alemania el 30 de enero de 1933, construyó un ejército con más de 15 millones de hombres dispuestos a servirle en sus ambiciosos objetivos. Hitler conocía el poder de la palabra y el impacto que generaba en las personas. Por eso quería aprovechar al máximo todas las tácticas que le permitieran lograr el apoyo del pueblo para llevar adelante sus planes de expansión y conquista. De esta manera llegamos a una de las primeras estrategias que utilizó el líder nazi en su camino para convertirse en gobernante: el arte de la persuasión. El Führer se había preparado durante un largo tiempo, transformándose en un gran orador. Era una persona inteligente que supo explotar tres principios que existen hace miles de años y que explican las diferentes formas en las que se puede convencer a la gente respecto de una idea, por más siniestra que sea. Se trata del ethos, el logos y el pathos, técnicas que el filósofo griego Aristóteles introdujo en su obra llamada Retórica en el siglo IV a.C. Durante cientos de años han ayudado a los oradores a comunicar sus puntos de vista a una audiencia y son esenciales para romper la primera barrera y lograr captar la atención de quien está escuchando. No obstante, si bien todos estos conceptos se utilizan para influir en el público de una manera específica y convincente, cada uno lo hace desde un enfoque diferente. En el caso del ethos, se parte de la base de que las personas están más inclinadas a respetar la opinión de alguien que se muestra como un experto en el tema particular del que habla. Por lo tanto, si quien transmite el mensaje demuestra que tiene autoridad en la materia, le será mucho más fácil persuadir a la gente. Por otra parte, el logos se apoya en el poder de la lógica.
Es decir, que un orador debe asegurarse de que sus argumentos sean sólidos y puedan ser demostrados con datos científicos o estadísticos para lograr convencer a su público. Finalmente nos encontramos con el pathos, basado en el poder de los sentimientos para llegar al corazón de una audiencia. Si la persona que ofrece un discurso puede conectar con el lado emotivo de quienes la escuchan, no tendrá problema en lograr que compartan la mirada que intenta plantear. Probablemente ya te estarás imaginando que esta última es la que fue empleada en mayor medida por Adolf Hitler, quien siempre buscó motivar el nacionalismo y el odio racial enmarcado en la superioridad aria para llegar a su público. And I'd like to say up front that I think pathos is the most powerful tool you have to persuade your listeners, because it's all about emotion and heart. And I think we're much more convinced by our emotions than we are by our logic. So this is about hearts, not heads. Was ich je gesagt habe, der Wiederaufstieg Deutschlands sei nur eine Frage von wenigen Tagen. Immer und immer wieder predige ich, der Wiederaufstieg der deutschen Nation ist die Frage der Wiedergewinnung der inneren Kraft und Gesundheit des deutschen Volkes. El líder nazi logró llegar a grandes multitudes gracias al duro golpe que había significado la derrota de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, que fue firmado por más de 50 gobernantes de todo el mundo y puso fin a la contienda en 1918, había responsabilizado a Alemania por el conflicto y la castigó de forma severa. El país perdió más del 10% de su territorio y se le arrebató una porción de sus pobladores. También se redujo su ejército a 100.000 hombres y se les prohibió reclutar nuevos soldados. Por último, se le confiscó la mayoría de sus armas y se le impuso una elevada multa que dejó su economía en ruinas. Hitler tomó el enojo de los alemanes por semejante sanción y se aprovechó de ello al máximo. Aseguraba que toda persona que respetara a sus combatientes debía votar por él. Con ese lineamiento apeló a fuertes discursos emotivos que convencieron a mucha gente. La táctica de persuasión era impecable, pero había un problema. Cuando una persona lógica escuchaba hablar al Führer, se preguntaba: ¿por qué el pueblo debía votar por este sujeto solo por el hecho de valorar a los soldados? Esto demostraba que usar únicamente el pathos y las emociones podía convocar suficiente público como para ganar una elección, pero no para convertir a alguien en un auténtico dictador todopoderoso. Si quería un verdadero control que le permitiera llevar a cabo cualquier plan que se propusiera, debía erradicar por completo el pensamiento lógico. Y esa fue la siguiente estrategia de Hitler cuando llegó al poder. Con el inicio de su gobierno en 1933, se creó el Ministerio de Propaganda con uno de sus hombres de mayor confianza al frente, Joseph Goebbels. El objetivo de este funcionario era garantizar que únicamente el mensaje nazi se comunicara a través del arte, la música, el teatro, el cine, los materiales educativos y la prensa. Expandir sus pensamientos por estos medios no sería una tarea particularmente complicada, pero también tenían que asegurarse de que no existiera otra ideología capaz de atrapar a las masas y permitirles opinar distinto. Eso condujo a una nueva práctica que se volvió muy regular. 10 मई 1933 25,000 से ज्यादा किताबें जलाई गई नाज़ी पार्टी ऑफिशियल्स के द्वारा। इन्होंने कहा कि ये किताबें अन जर्मन हैं, मतलब एंटी नेशनल हैं ये किताबें। इससे पहले इन्होंने कई किताबें बैन करने की भी कोशिश करी थी, लेकिन रेगुलरली हिटलर के अंदर जर्मनी में ऐसे बॉनफायर इवेंट्स होते थे जहां पर किताबें जलाई जाती थी। Entre las obras literarias que fueron incendiadas había piezas marxistas, de psicología, liberalismo y democracia, entre otras. Pero además se distinguían fácilmente las escritas por judíos y extranjeros, dando cada vez mayor relevancia al odio racial que pregonaba el nuevo régimen.
La maquinaria de propaganda no se detenía y presentaba a los ciudadanos un supuesto partido nuevo y progresista que podía liberar al país de las cadenas que se le habían impuesto en la posguerra. Los nazis enfatizaron su amor por la patria y la preservación de la nación. Estos valores patrióticos contrastaban con la retórica de los políticos moderados de Alemania, que a menudo se centraban en los problemas económicos. En otras palabras, el Tercer Reich se mostraba como un gobierno mucho más optimista que cultivaba a las mentes jóvenes con un apasionante sentido de propósito. De hecho, las quemas de libros de las que hablábamos pusieron de manifiesto el apoyo popular que tenían los nazis en ese sector de la población. Estos acontecimientos fueron organizados por la Asociación de Estudiantes Alemanes, que quería limpiar el mundo académico de obras de literatura que contradecían los principios del nacionalismo. Durante las hogueras, Goebbels se dirigió a los jóvenes allí reunidos y les pidió que fueran valientes ante la muerte y abrazaran el nuevo espíritu del resurgido país. De esa manera nuevamente tomaba fuerza la idea de conquistar las mentes del pueblo a través de las emociones y acabar con cualquier tipo de lógica. La situación generó una clara brecha de forma inmediata. Muchos de los profesores, al igual que sus estudiantes, estaban frustrados por los fracasos de los últimos años y aplaudieron la toma del poder por parte de los nazis. Ellos se ganaron su lugar en los diferentes establecimientos educativos para demostrar su apoyo a la ideología del Tercer Reich. Sin embargo, los intelectuales que seguían apelando a un pensamiento propio y podían ser críticos del régimen, comenzaron a ser perseguidos. If you disobeyed directives, at best you would be fired. At worst, sent to a concentration camp. In response to the Nazis' tightening grip, hundreds of scientists and artists fled Germany. En caso de que no compartieran la creciente ideología nazi, los profesores de las universidades eran despedidos. Ante esas situaciones hubo muy pocas personas lo suficientemente valientes para hablar, porque sus propios trabajos estaban en riesgo. Entonces, incluso aquellos docentes que no estaban tan convencidos de la ideología nazi, se vieron en la obligación de transmitirla en el aula para no terminar en el exilio como los demás. Ahora bien, con los jóvenes adultos comprometidos en la causa, el siguiente objetivo fueron los más pequeños. Ellos todavía no contaban con una personalidad formada y la capacidad de pensar por sí mismos, así que eran una atractiva presa para la propaganda del Reich. Las escuelas se convirtieron en centros de adoctrinamiento, y los niños se enfrentaban a eso aprendiendo sobre las ideas nazis antes de abrir un libro de texto. Desde el inicio, los edificios ya lucían esvásticas y retratos de Hitler, además de la bandera nazi en el patio del recreo. Aunque algunas materias como matemáticas y físicas no cambiaron demasiado, otras sufrieron variantes dramáticas. En las clases de biología, los profesores enfatizaban la pureza racial, contrastando la superioridad del niño ario con los miembros de la comunidad judía. Los maestros decían a las chicas que fueran selectivas con sus parejas matrimoniales, alentándolas a mantener la pureza de los linajes y evitar la reproducción interracial. También se le daba gran importancia a la salud física. En 1934, los nazis recuperaron el programa de ejercicios de 3 lecciones semanales que se había eliminado en el gobierno anterior. Además de mejorar la salud de los pequeños, la práctica estaba diseñada para enseñar habilidades de liderazgo y proporcionar la mentalidad de un soldado. En cuanto a las asignaturas de redacción, los estudiantes debían escribir ensayos sobre temas como el lugar de Hitler en la historia, la inferioridad de los judíos o la vida de Horst Wessel, un partidario nazi que se convirtió en mártir tras ser asesinado por los comunistas. Las clases de geografía también estaban plagadas de propaganda, con libros que enfatizaban la geopolítica, la expansión de las tribus germánicas a lo largo de la historia y la superioridad alemana que debía volver a florecer. Todos estaban siendo preparados para la batalla que pronto llegaría,
aunque aún faltaba un eslabón clave para completar el plan del Führer. Para que el pueblo apoyara a un líder dispuesto a declararle la guerra al mundo entero, primero debía convertirse en un héroe indiscutible. Y para ello Hitler tenía lista una nueva estrategia. एनिमी क्रिएट करो, एक फर्जी दुश्मन जो असली में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसके बेसिस पर देशवासियों को डराओ और फिर दिखाओ कि कैसे मैं हीरो हूं और आकर इन फर्जी दुश्मनों से मैं सारे देशवासियों को बचाऊंगा. En este caso, los falsos enemigos eran los judíos. Se crearon teorías conspirativas y se difundieron noticias dudosas que los mostraban como responsables de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Básicamente, se decía que estaban destruyendo el país desde adentro. Se imprimieron carteles de propaganda con mensajes que los culpaban de todos los males de la nación. Ahora aquellas emociones a las que apelaba Adolf Hitler en sus discursos tenían con quién ser canalizadas. Está claro que todo lo que planteaba el Führer y su equipo publicitario era falso. De hecho, había unos 100.000 hebreos que habían sido parte del ejército alemán durante el conflicto bélico, de los cuales más de 12.000 fueron martirizados después de la guerra. Eran ciudadanos igual de patriotas que cualquier otro, que habían luchado, muerto e incluso recibido medallas por su valor en tiempos de batalla. Sin embargo, ahora eran el enemigo número 1 de Alemania. El antisemitismo no puede adjudicarse al régimen nazi, ya que el miedo o el odio a los judíos existía en Europa desde hacía varios siglos. La iglesia cristiana primitiva los describía como personas que no estaban dispuestas a aceptar la palabra de Dios, que eran agentes del diablo y asesinos de Jesús. Durante la Edad Media las leyes les impedían poseer tierras o ejercer cargos públicos. Estaban excluidos de la mayoría de las ocupaciones, lo que los obligaba a ganarse la vida mediante el préstamo de dinero, el comercio y el intercambio. Se los culpaba de causar plagas, de matar niños para rituales religiosos y de conspirar en secreto para dominar el mundo. Ninguna de estas acusaciones era cierta, pero fueron oportunamente tomadas por Hitler para desarrollar su plan. Los judíos se convirtieron en el peor de los males. Todo lo negativo que tenía un impacto sobre Alemania se le atribuía a ellos, que ahora ya no solo representaban a un grupo de otra religión, sino una raza completamente diferente e inferior a los ojos del Tercer Reich. In 1935, the rally became the site for the passing of Hitler's Nuremberg laws. Laws that severely limited civil rights of anyone the Nazis deemed undesirable, particularly for Jews in Germany. Puede que en este punto te preguntes, ¿cómo los ciudadanos alemanes creían todo esto? O también surja la duda de ¿por qué los judíos no huían? Ambas incógnitas tienen una explicación. Comencemos con la primera. Todos los medios de comunicación estaban completamente en manos de Adolf Hitler y su régimen. Esto quiere decir que constantemente se repetían las mismas noticias y el pueblo no tenía otra fuente de información con una postura diferente para contraponer las teorías raciales. Además, la economía del país se encontraba en crisis y el desempleo era alto. Eso provocó que las personas buscaran un culpable a sus problemas y cuando el gobierno dijo que ese responsable era el pueblo hebreo, fue fácil de aceptar. Las tácticas de propaganda estaban pensadas al detalle, desde las películas que construían la idea de que los judíos eran criaturas infrahumanas que se infiltraban en la sociedad para destruirla, hasta los carteles con colores llamativos para que los alemanes se detuvieran a leer sus frases fuertemente discriminatorias. El Tercer Reich trabajó en todos los niveles para llegar a las fibras más íntimas de sus destinatarios y lo logró. En cuanto a la segunda pregunta, la respuesta a por qué la población atacada no huyó del país es más compleja. Para empezar, la mayoría creía que el partido nazi no permanecería mucho tiempo en el poder y pensaban que podrían soportar las agresiones hasta que una nueva política les trajera paz.
De la misma manera, en aquel momento era difícil imaginar o predecir el asesinato en masa que tendría lugar años más tarde. Por otra parte, quienes intentaron irse de Alemania tuvieron dificultades para encontrar un lugar dispuesto a recibirlos, especialmente porque el régimen nazi no les permitía sacar sus bienes del país. Por ejemplo, Estados Unidos aún se encontraba en plena recuperación de la Gran Depresión sufrida a finales de la década de 1920, y los inmigrantes que llegaran debían demostrar que eran capaces de mantenerse económicamente. Esto también era muy difícil, porque los alemanes estaban robando a los judíos antes de que pudieran irse. Incluso cuando encontraban un nuevo país, se necesitaba una gran cantidad de tiempo, papeleo y dinero para llegar allí. En muchos casos, estos obstáculos se volvían insuperables. Se habían convertido en el enemigo y era imposible evitarlo. Ahora era el momento del Führer para ascender como el gran héroe. अगली स्ट्रैटेजी थी हिटलर की कि अपने आप को एक मसीहा की तरह दिखाना कि मैं यहां पर सेवियर हूं, आकर देशवासियों को बचाऊंगा। अगर यहूदियों ने अपने मार्क्सवादी पंथ के साथ दुनिया के सभी देशों पर कब्जा कर लिया, तो उनका ताज मानवता की मौत का नाच होगा। इसलिए आज मैं सर्वशक्तिमान विधाता के नाम पर काम करता हूं, खुद को यहूदियों से बचाकर मैं उसी परवरदिगार का काम करता हूं। En su biografía, Hitler fue comparado con Jesucristo, otra de las tácticas de la aceitada maquinaria de propaganda nazi que nuevamente cumplió con su objetivo. El líder alemán se convirtió en una figura incuestionable, sobre todo para los miembros de sus fuerzas. Sin dudas, la más destacada en este sentido fue la organización paramilitar al mando de Heinrich Himmler y conocida como las SS. Se encontraba al servicio del Führer y el partido nazi y fue la principal responsable del asesinato genocida de alrededor de 6 millones de personas en el Holocausto. Sus hombres siguieron las órdenes de Hitler sin cuestionar y masacraron a minorías étnicas europeas como los judíos, pero también a eslavos y gitanos, entre otros. Luego de la Segunda Guerra Mundial, finalizada en 1945, se justificaron simplemente alegando que seguían los mandatos de su líder. Acercándonos al final y luego de haber conocido la construcción del Mesías nazi, nos queda descubrir el último aspecto que formó parte del gran plan para lavar el cerebro de la población. Esto tiene que ver con algo sumamente importante en una estrategia de propaganda tan masiva como la que se llevó a cabo: el financiamiento. Si bien el miedo moviliza y la intimidación fue una alternativa presente en muchos casos, en otras ocasiones todo se podía solucionar simplemente con dinero. El partido necesitó fondos para comprar algunos medios de comunicación y fue allí donde entraron en juego reconocidas compañías. तो हिटलर को बड़ी कॉर्पोरेट फंडिंग मिलती थी असल में। जो भी जानी मानी जर्मन कंपनी आज आप जानते हो, फोल्क्सवैगन, BMW, कोडैक, सीमेंस, नेस्ले, फैंटा, फोर्ड, इन सारी कंपनीज ने हिटलर को फंड किया था हिटलर के टाइम। Las grandes empresas se habían acercado a Hitler tiempo antes de su triunfo en las elecciones, sabiendo que su partido político era el que contaba con mayores posibilidades de llegar al poder y además era el más anticomunista. De esa manera, lo que buscaban combatir era el crecimiento de una posible influencia de la Unión Soviética. No obstante, más allá de sus objetivos personales, la financiación de estas corporaciones fue parte sustancial del plan nazi que terminó con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la brutal matanza de judíos. De hecho, debido a la presión pública, se dio a conocer hace algunos años que las firmas pagaron fondos compensatorios a familias hebreas que habían logrado escapar de la masacre de Hitler. Todo terminó con la caída del nazismo y el final de la contienda en 1945, pero aún queda el recuerdo de la aterradora velocidad con la que el Tercer Reich consiguió dominar a las multitudes. Solo estuvieron en el poder durante 12 años, pero revolucionaron por completo la educación de los jóvenes, construyeron un enemigo y crearon un violento salvador.
Afortunadamente, estos cambios no fueron permanentes. Bajo la ocupación aliada, el proceso de desnazificación se filtró a todos los aspectos de Alemania. Ahora sí, luego de haber descubierto cómo Hitler y su partido lavaron el cerebro de los alemanes gracias a su temible dominio de la propaganda, ha llegado el momento de despedirnos. Te agradecemos por acompañarnos hasta el final. Te esperamos para reencontrarnos en el próximo video de Historia Militar.